el inicio de toda autoridad. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. En el principio, antes de los profetas, antes de las tablas de piedra, incluso antes del pecado, Dios habló por primera vez al hombre con una orden. No fue una sugerencia, no fue una opción abierta al discernimiento humano. Fue un mandato claro, absoluto, directo, y en él se revela el corazón de toda la ley celestial. Obedecer a Dios no es un asunto religioso, sino de vida o muerte. Este primer mandamiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no fue escrito en tablas ni proclamado en montes con truenos. Fue susurrado en la paz del Edén, en el lugar más perfecto que ha existido. Allí, el Creador estableció la línea entre lo permitido y lo prohibido, una línea invisible, pero poderosa. El jardín estaba lleno de abundancia, de delicias, de libertad, y sin embargo, esa única prohibición bastó para probar el corazón del hombre. ¿Por qué Dios colocó ese árbol allí? ¿Por qué permitir su acceso visual, pero negar su consumo? Estas preguntas resuenan desde entonces en la mente humana. Y he aquí la verdad bíblica. El árbol no fue puesto para tentar, sino para establecer un principio eterno, el respeto al mandato divino por encima del deseo humano. Cuando Dios dice no, ese no es vida, es protección, es cobertura. No es un límite arbitrario, es una advertencia espiritual. En esa instrucción estaban contenidas miles de consecuencias futuras que el hombre no podía ver. Era una advertencia profética, porque en la raíz de todo pecado está la desobediencia, y en la desobediencia está la muerte. Este fue el primer mandamiento. No matarás vino después, no adulterarás fue posterior. Pero la raíz de todos los mandamientos está en este principio primordial: escuchar la voz de Dios y obedecerla, aunque no la entendamos del todo. Aquel árbol representaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Significa que antes de comer del fruto, Adán y Eva vivían en una inocencia espiritual donde su única referencia era Dios. No juzgaban, no se comparaban, no razonaban moralmente, solo obedecían, y al comer, tomaron para sí el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo, según su propia percepción. Eso es lo que la humanidad hace hasta hoy. Esa fue la caída, ese fue el origen de la independencia espiritual que nos aleja de nuestro Creador. Dios no los creó robots, les dio libertad, pero también les dio una advertencia, un mandato, un límite, porque el amor verdadero no se impone, ofrece caminos y da la posibilidad de elegir. Adán y Eva eligieron mal, pero el mandato sigue vigente. El que ama a Dios obedece su voz, y el que obedece vive, el árbol que representa la elección eterna. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un simple vegetal en medio del huerto, era una intersección espiritual, un símbolo profundo de la libertad humana y del señorío divino. Fue colocado por el mismo Dios como punto de decisión, como testigo silencioso de la obediencia o la rebelión. En él no había veneno natural, sino una consecuencia espiritual invisible pero absoluta: la muerte. El mandato de no tocar ni comer del árbol no solo fue una orden, fue una prueba de alineación. ¿Quién reinaría en el corazón del hombre? ¿Su propio criterio o la voz de su Creador? Esta decisión marcó la historia de la humanidad. A través de ella aprendemos que cada mandato de Dios es una invitación a permanecer bajo su cobertura, y que desobedecer, aún en lo más pequeño, abre portales espirituales
que no siempre pueden cerrarse con facilidad. Eva fue la primera en acercarse. Fue seducida no por un demonio monstruoso, sino por una serpiente astuta que sembró duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis capítulo 3, versículo 1. Allí comenzó la estrategia que el adversario sigue usando hasta hoy: dudar de la palabra de Dios. Luego vino la distorsión: no moriréis. Y finalmente la promesa falsa: seréis como Dios. Así el primer mandato fue violado, no por ignorancia, sino por decisión. Adán, al recibir el fruto, no fue engañado como Eva. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 14. Él eligió conscientemente rebelarse, y al hacerlo, arrastró a toda la creación consigo, porque cuando el hombre caído decide, el universo tiembla. Desde ese momento la muerte entró, no solo la física, sino la espiritual: separación, vergüenza, miedo, ruptura con Dios. Pero aún en medio de esta tragedia, el mandato original resplandece con fuerza profética. Cada vez que escuchamos la voz de Dios diciéndonos no, está repitiendo aquella advertencia del Edén. Y cada vez que obedecemos, participamos del mismo espíritu que mantuvo a Jesús firme en el desierto cuando respondió: escrito está. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Este primer mandato es el fundamento de toda ley espiritual. Hay un límite sagrado que no se cruza. No todo lo visible es accesible. No todo lo deseable es permitido. No todo lo aparente es verdad. Obedecer a Dios es vida. Desobedecer, aún en lo más pequeño, trae consecuencias invisibles, pero devastadoras. Hoy en día, el árbol sigue en pie en forma espiritual. Está en nuestras decisiones diarias. Está en cada tentación donde elegimos entre la obediencia y el deseo. Está en cada momento donde la voz del Espíritu nos dice: esto no. Y al escucharlo, no somos oprimidos. Somos libres. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino tener el poder de hacer lo que es correcto delante de Dios. El mandato, el libre albedrío y la responsabilidad espiritual. La existencia del árbol prohibido revela una verdad poderosa y frecuentemente ignorada. Dios no creó autómatas, sino seres libres con capacidad de elegir y por tanto con responsabilidad espiritual. Este mandato no fue una trampa, fue una declaración de confianza del Creador hacia su criatura. Te he dado todo, pero también te he dado la libertad de honrarme con tu obediencia o rechazarme con tu desobediencia. El libre albedrío no es una licencia para pecar, es un don sagrado que exige madurez espiritual. El árbol de la ciencia del bien y del mal actuaba como el límite divino, una frontera entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Cruzar esa frontera implicaba no solo quebrantar un mandamiento, sino colocarse por encima de aquel que lo dio. Era intentar redefinir lo sagrado, redefinir el bien y el mal sin necesidad de Dios. Cuando Eva observó el árbol, lo halló bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis capítulo 3, versículo 6. Esta triple atracción sigue actuando hoy: la carne, los ojos y el orgullo de la vida. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 16. El mismo patrón, el mismo enemigo, las mismas consecuencias. Adán, como cabeza de la creación, tenía la responsabilidad de guardar el huerto y proteger el mandato, pero eligió el silencio, no corrigió, no reprendió, no huyó, y con su inacción permitió que el pecado entrara. Este acto revela una gran verdad: el pecado no siempre llega con ruido, a veces entra por la omisión, por la pasividad espiritual. Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto, no envió un ángel para detenerlos, no los sacudió con truenos desde el cielo, porque así es el amor verdadero. Ofrece dirección, pero no obliga sumisión.
Y esa dirección se manifestó con una advertencia clara: el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dice, tal vez morirás. Dice, ciertamente. Esa certeza sigue vigente. Cada vez que una persona decide ignorar la palabra de Dios, algo dentro de ella comienza a morir. La comunión, la conciencia, la paz, la inocencia, la luz. Y cuando esta muerte se acumula, llega la separación eterna. Por eso Jesús dijo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 26. Porque oír no basta, la obediencia es la marca de los hijos de Dios. Este mandato original también revela que la autoridad espiritual no nace de la fuerza, sino de la palabra pronunciada con verdad. Dios no gritó, no amenazó, habló, y al hablar selló el universo con una ley espiritual inquebrantable. La vida fluye en la obediencia, y la muerte acecha en la rebelión. Aquel árbol permanece hoy en la conciencia de todo hombre y mujer. No se llama ciencia del bien y del mal, pero se manifiesta en cada impulso por decidir sin consultar a Dios, en cada momento donde la criatura quiere ser su propio creador. Allí es donde el mandato aún resuena, con voz firme, amorosa, eterna. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El fruto prohibido y la ilusión del poder. ¿Por qué era tan atractivo aquel fruto? ¿Qué fuerza misteriosa había en él que logró derribar al primer hombre y a la primera mujer, a pesar de estar en plena comunión con su Creador? No era el fruto en sí, era lo que representaba, la ilusión de poder decidir sin depender. Era el falso brillo de una sabiduría ajena a Dios. Cuando Eva escuchó que serían como Dios, conociendo el bien y el mal, no entendió que esa frase contenía veneno disfrazado de promesa. El deseo de ser como Dios es el pecado más antiguo y más profundo. Fue ese mismo anhelo el que hizo caer a Lucifer. Según el profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, cuando dijo: «Seré semejante al Altísimo». El fruto prohibido no era un objeto corrupto por naturaleza, sino el punto de acceso a la corrupción interior. Al extender la mano y tomarlo, Eva no solo comió algo visible, sino que aceptó una mentira espiritual, que podía tener conocimiento, poder, identidad y destino al margen de Dios. Y cuando Adán hizo lo mismo, la tierra cambió, el universo espiritual se quebró, la gloria que los vestía se fue, y el hombre supo que estaba desnudo. La desobediencia al primer mandato produjo vergüenza, ocultamiento, separación y juicio. Adán y Eva se escondieron, se cubrieron con hojas, temieron oír la voz de Dios, y al ser confrontados, culparon. Así opera el pecado, distorsiona la imagen, debilita la verdad y destruye la comunión. Pero aún más profundo, el árbol prohibido representa una elección que todos enfrentamos hoy. No se trata de un fruto literal, sino de toda oportunidad en la que se nos ofrece obtener algo fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Puede ser dinero, influencia, conocimiento, placer, poder. El patrón es el mismo. Tomar algo que Dios no ha dado, en el momento que Dios no ha designado. Muchos hoy siguen comiendo del fruto prohibido de la autosuficiencia. Creen que pueden diseñar su moral, su espiritualidad, su destino. Creen que la libertad es hacer lo que quieren sin rendir cuentas, pero no saben que al hacerlo se separan del árbol de la vida y vuelven al camino de la muerte. Jesús mismo enfrentó una situación similar en el desierto, cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria, a cambio de adoración. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. El Señor no se dejó seducir, no tomó atajos.
No cruzó líneas, respondió con escritura, porque donde Adán cayó por codiciar el fruto, Cristo venció por someterse a la voluntad del Padre. Y ese es el llamado para nosotros, rechazar el fruto que seduce, para abrazar la obediencia que salva. Dios no nos prohíbe por capricho, sino por amor. Él ve lo que nosotros no vemos. Él conoce lo que ese fruto producirá en el alma. Por eso cada límite divino es una protección. Cada no de Dios es una muralla contra el abismo. El primer mandato sigue vivo, y quienes lo entienden caminan en reverencia, sabiendo que el mayor acto de fe no es recibir un milagro, sino obedecer cuando no entendemos. El árbol de la ciencia contra el árbol de la vida. En el huerto de Edén había dos árboles claves, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, versículo 9. Ambos estaban en el centro del huerto, pero uno era fuente de muerte y el otro fuente de eternidad. Uno era límite, el otro era promesa. Uno fue prohibido, el otro fue vedado después de la caída. Este contraste nos revela una verdad espiritual esencial. No todo lo que está al alcance del alma es parte del propósito de Dios. El árbol de la ciencia era accesible, pero no autorizado. En cambio, el árbol de la vida no tenía restricción, hasta que el pecado lo volvió inaccesible. Cuando el hombre desobedeció, Dios lo expulsó del huerto y colocó querubines con espada encendida para impedir su regreso al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Esto nos habla de un principio eterno. La desobediencia cierra el acceso a lo eterno. El árbol de la ciencia representaba una vida independiente, basada en la percepción personal del bien y del mal, es decir, en la subjetividad humana. Pero el árbol de la vida representa una vida dependiente de Dios, sostenida por su presencia, su verdad y su propósito eterno. Hoy muchas personas viven comiendo del árbol equivocado. Alimentan su alma con opiniones, filosofías, emociones y razonamientos, creyendo que allí hallarán sentido. Pero esa ciencia del bien y del mal, moderna, es el mismo fruto disfrazado, la soberbia de definir lo correcto sin consultar al Creador. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no destruyó al hombre tras la caída. Lo cubrió, lo confrontó, lo sacó, sí, pero también lo preservó para una redención futura, porque el acceso al árbol de la vida, aunque fue cerrado en el Edén, sería abierto nuevamente a través de la cruz. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es el árbol de la vida encarnado. En él se restauró el camino perdido. En su obediencia perfecta se quebró la maldición del primer pecado. Y ahora, por su sangre, el acceso a la vida eterna ha sido reabierto a todos los que creen y obedecen. Así lo confirma Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. ¡Qué gloriosa conexión! El primer mandamiento fue desobedecido, pero la restauración vino para aquellos que vuelven a guardar sus mandamientos. Por eso, este estudio no es una lección del pasado, es un llamado urgente al presente. Dios sigue hablando, su voz sigue delimitando lo santo de lo profano, y su árbol de vida sigue esperando a los que se rinden, a los que no solo creen sino que obedecen, porque la fe verdadera produce obediencia, y la obediencia verdadera conduce a la vida eterna. El efecto en la conciencia del hombre. La desobediencia al primer mandamiento no solo produjo consecuencias externas, sino una ruptura interna profunda en la conciencia del ser humano. Antes del pecado, Adán y Eva vivían en una inocencia limpia, pura, sin temor ni vergüenza. No se escondían, no se juzgaban, no necesitaban máscaras.
Vivían expuestos a la luz de Dios sin sentirse inseguros. Pero después de comer del árbol prohibido, algo invisible y dramático ocurrió. La conciencia del bien y del mal se activó, pero no con sabiduría celestial, sino con confusión y condenación. Dice la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3, versículo 7. El conocimiento adquirido no fue glorioso, fue doloroso. En lugar de elevarlos, los degradó. En lugar de darles poder, los dejó vulnerables. Se dieron cuenta de su desnudez y, en lugar de buscar a Dios, intentaron cubrirse a sí mismos, una imagen poderosa de lo que el hombre sigue haciendo hasta hoy, cubriéndose con excusas, argumentos, religión vacía, logros humanos, pero sin restaurar la comunión perdida. La conciencia, cuando es herida por el pecado, comienza a funcionar bajo culpa y miedo. Por eso, al oír la voz de Dios, Adán se escondió. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. La voz que antes era su delicia, ahora se volvió una amenaza. El pecado no cambió a Dios, cambió la percepción del hombre. Este cambio de conciencia produjo una caída espiritual que ha contaminado la humanidad entera. La conciencia ahora está expuesta al juicio, necesita ser purificada, y eso solo puede lograrse por medio de la sangre de Cristo, como declara Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vemos el eco del Edén. La caída manchó la conciencia, pero la redención la limpia. Sin esa limpieza, el hombre vive entenebrecido, justificando el pecado, cambiando la verdad por la mentira y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así lo profetizó Isaías, capítulo 5, versículo 20. Por eso, el primer mandato no es un simple recuerdo histórico. Es un espejo que revela cuán contaminada está la conciencia humana cuando se desconecta de su fuente de vida, y es también una puerta que invita a regresar a la obediencia, al temor reverente, a la dependencia absoluta del Creador. La restauración comienza cuando el hombre deja de esconderse y deja de cubrirse con sus propias hojas, cuando reconoce su pecado, cuando deja de justificarse, cuando deja de culpar. Solo entonces puede oír de nuevo la voz de Dios, no como un juez, sino como un padre que llama: ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. Y esa pregunta sigue vigente. No es geográfica, es espiritual. Dios pregunta hoy: ¿dónde estás tú, alma que lees? ¿Estás comiendo del fruto prohibido? ¿Estás escuchando aún la voz de la serpiente? ¿O estás volviendo a la comunión perdida por la obediencia al segundo Adán, Jesucristo? El rol del silencio de Adán y la caída del orden divino. Uno de los detalles más impactantes del relato de la caída es el silencio de Adán. Mientras la serpiente hablaba con Eva, mientras se sembraba la duda, mientras la tentación tomaba forma, Adán estaba allí, presente, pero mudo, inactivo, ausente en espíritu. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no fue engañado, dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Él sabía lo que hacía. Su caída no fue por ignorancia, sino por negligencia. No tomó su lugar de protector espiritual. No interrumpió la voz de la serpiente. No reafirmó el mandato divino. No cubrió con verdad a su esposa. Cedió, se cayó y cayó. Aquí se revela un principio profundo.
Cuando el hombre no asume su rol espiritual, el orden divino se debilita y el pecado entra por la grieta de la omisión. Esta lección no es solo para el hogar, sino para toda autoridad espiritual en la tierra. Pastores, padres, líderes, intercesores. El silencio en tiempos de engaño es complicidad espiritual. Adán tenía la palabra de Dios. Fue a él a quien Dios le dijo el mandato directamente. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y él debía transmitirla con fidelidad y firmeza. Pero no lo hizo. Este patrón de distorsión del orden divino sigue hoy activo. Cuando se tuerce la autoridad, se distorsiona la verdad y se facilita el pecado. Adán no solo pecó por comer, pecó por renunciar a su responsabilidad espiritual. Y este error sigue siendo una de las raíces del caos en el mundo moderno. Muchos varones, llamados a ser guardianes de la verdad en sus hogares, se han silenciado, han delegado su rol, han cedido a la presión cultural, y el enemigo, astuto como entonces, entra por esa pasividad. Pero el Espíritu Santo nos está llamando a volver al principio, a recuperar el modelo original, hombres que hablen con verdad, que protejan con la palabra, que velen por su entorno espiritual, y mujeres que disciernan la voz de Dios, que no den lugar a la seducción del alma y que caminen en unidad con el propósito eterno del Creador. La caída no fue el fin del plan de Dios, pero sí marcó un quiebre. Y desde ese momento el conflicto espiritual se activó. El Señor lo expresó con claridad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí comienza la guerra espiritual de todas las generaciones. El mandato fue desobedecido, pero Dios no se quedó en silencio como Adán. Él habló juicio, sí, pero también profetizó redención. La simiente de la mujer, Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. La derrota de Satanás fue anunciada desde el mismo momento de la caída, porque donde el hombre falla, Dios siempre provee un camino de restauración. Las consecuencias eternas de quebrantar un mandato. Dios no necesita muchas palabras para establecer su voluntad. Una instrucción, una advertencia, una frontera espiritual basta para probar el corazón humano. Así fue con Adán. Y cuando cruzó esa frontera, la consecuencia fue inmediata, aunque invisible a los ojos físicos. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. La muerte de la que Dios hablaba no era solamente biológica. Adán no cayó muerto físicamente ese mismo día, pero espiritualmente murió al instante. Se separó de la fuente de vida, se rompió el vínculo de gloria, perdió la comunión íntima con el Espíritu y su naturaleza fue contaminada por la desobediencia. Desde ese momento, el pecado se volvió parte de la herencia humana, no como un simple acto exterior, sino como una condición interna. Lo que comenzó como una acción aislada se convirtió en una semilla que germinaría en todos los descendientes de Adán. Así lo expresa Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La desobediencia de un solo mandato divino desató un torrente de dolor, enfermedades, guerras, injusticias, idolatría, destrucción, muerte eterna. No fue un error leve, fue una fractura cósmica, porque cada vez que se quebranta un mandamiento de Dios, el universo espiritual se desequilibra. La creación misma fue afectada. Antes del pecado, la tierra producía sin dolor, los animales vivían en paz, el ambiente era perfecto. Pero tras la caída, Dios declaró:
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 17. La creación gime hasta hoy, esperando ser liberada de esa corrupción. Romanos capítulo 8, versículo 21. Todo esto comenzó con una sola desobediencia. Por eso, ningún mandamiento de Dios es pequeño. Cada palabra suya es vida o muerte, es bendición o maldición. La desobediencia al primer mandato también provocó una distorsión en las relaciones humanas. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. La armonía perfecta fue reemplazada por acusación, temor, dominio y división. La caída no solo dañó al individuo, fragmentó la unidad del diseño original de Dios. Y todo esto por un acto, un fruto, una decisión, una voz escuchada, un mandato ignorado. Pero he aquí la grandeza de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. El mismo Dios que dio el mandato fue el que luego proveyó el sacrificio. Y el mismo que expulsó a Adán del Edén fue el que abrió el camino de regreso a través del madero del Calvario. La voz de Dios después del pecado, uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia, ocurre después de la desobediencia. Dios sigue hablando. La voz del Creador no se apaga con el pecado del hombre. Al contrario, resuena con una pregunta que trasciende los siglos. ¿Dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. No fue una pregunta geográfica, fue existencial, espiritual, penetrante. Una pregunta que revela el corazón de un Dios que no se rinde ante la caída de su creación. A pesar de la transgresión, Dios no se ocultó. Fue el hombre quien se escondió. Y aún así, el Altísimo descendió, caminó en el huerto y buscó al que había quebrantado su ley. Esto revela una dimensión profunda de la justicia divina. Dios no juzga sin antes confrontar, no condena sin antes revelar. Él siempre busca al hombre antes de emitir juicio, porque su corazón es restaurar, no destruir. Su primer palabra después del pecado no fue «te maldigo», sino «¿dónde estás?». Este acto de Dios anticipa la gracia que se manifestaría siglos después en Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. En el Edén, la primera misión fue buscar al pecador, y en la cruz esa búsqueda alcanzó su punto culminante. El mandato quebrantado no anuló el plan eterno, lo retrasó en el tiempo humano, pero no lo detuvo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dios ya había previsto la caída, y ya había dispuesto el rescate. Pero antes de manifestar el plan redentor, Dios confrontó con verdad, preguntó, escuchó excusas, aclaró responsabilidades, emitió juicio, y luego cubrió. Dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis capítulo 3, versículo 21. Esto fue un acto profético. Para cubrirlos hubo sangre. Un animal fue sacrificado, y así por primera vez la humanidad fue testigo de lo que luego sería el principio espiritual eterno. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Las hojas de higuera hechas por el hombre no bastaban. Solo Dios puede cubrir el pecado. Solo Él puede vestir de nuevo al que ha sido despojado por la desobediencia. Y esa cobertura no fue solo material. Fue una señal de que, aún habiendo transgredido, el ser humano seguía bajo la mirada y el plan del Altísimo. La voz que dio el primer mandato también fue la voz que buscó, corrigió, proveyó y prometió redención.
porque el corazón de Dios no cambia. Él es justo, pero también es misericordioso. Su santidad no tolera el pecado, pero su amor abre caminos donde el juicio habría dicho fin. La expulsión del Edén y la misericordia oculta. Después de que Adán y Eva transgredieron el mandato divino y tras la confrontación directa con Dios, llegó el acto que muchos interpretan como el mayor castigo, la expulsión del huerto de Edén. Sin embargo, si se observa a la luz del Espíritu, ese acto revela una misericordia oculta. Dice la Escritura: «Y sacó Jehová Dios al hombre del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida». Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dios no los expulsó por ira ciega, los sacó por amor, porque si en su estado caído, aún contaminados por el pecado, hubiesen comido del árbol de la vida, habrían quedado eternamente en una condición de perdición. La misericordia de Dios los alejó del acceso al fruto eterno para reservarles un futuro acceso restaurado en Cristo. Esta escena no es solo juicio, es protección espiritual. Dios no permitió que el hombre inmundo tomara parte de lo sagrado. Puso querubines, símbolos del resguardo celestial. Estableció una espada encendida, figura del fuego purificador que protege lo santo. Esta imagen profética enseña que el acceso a la vida eterna está vigilado por la justicia y la santidad de Dios. No cualquiera puede entrar. No hay atajos. La puerta del Edén está cerrada por juicio, pero la puerta del reino fue abierta con sangre. La espada encendida representa el precio de cruzar hacia lo eterno, la cruz. Desde la expulsión, la humanidad ha estado en un peregrinaje de retorno. Cada altar que Noé, Abraham, Isaac y Jacob levantaron apuntaba hacia ese anhelo de restaurar la comunión perdida. Cada sacrificio, cada fiesta, cada profecía, cada lágrima de Israel apuntaba hacia una sola dirección: volver al lugar de donde fuimos sacados, volver al Padre. Y ese retorno no es geográfico, es espiritual. Cristo no vino a llevarnos al Edén físico, sino a introducirnos al reino eterno. Él dijo: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. La expulsión del Edén se selló con espada, pero la entrada al reino se abre con una cruz. Y ahora, a través de Jesús, el camino hacia el árbol de la vida ha sido restaurado. Ya no hay querubines con espada impidiendo el paso. El velo fue rasgado, el acceso ha sido concedido, pero no a cualquier precio. Solo entran los que han nacido de nuevo y guardan sus mandamientos. Por eso el primer mandato sigue siendo un recordatorio vivo de que lo sagrado no puede ser tratado con liviandad y que la obediencia no es una opción piadosa, sino la única vía hacia la vida verdadera. El eco del primer mandato en toda la Escritura. Aunque el mandato de no comer del árbol prohibido aparece al principio de la Biblia, su esencia reverbera en toda la Escritura como un patrón eterno. Dios nunca dejó de establecer límites, advertencias, mandamientos y fronteras espirituales que separan la vida de la muerte, la obediencia de la rebelión. Cada vez que Dios instruye a su pueblo, el principio es el mismo. Hay cosas permitidas y hay cosas prohibidas. Hay árboles de los cuales se puede comer y hay árboles que deben ser evitados, no porque Dios sea tirano, sino porque Él es santo, y su santidad establece un orden que preserva la vida. En el monte Sinaí, muchos siglos después del Edén, Dios volvió a hablar con voz de fuego, y dio 10 mandamientos que no eran sugerencias, sino leyes divinas. El principio era el mismo.
esto sí, esto no. Y cada no de Dios era una muralla contra la maldición, una advertencia amorosa. El primer mandamiento sigue latiendo en cada instrucción divina. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Éxodo capítulo 20. Estos no son árboles prohibidos en la jornada del alma, son barreras protectoras, son recordatorios de que la libertad sin límites se convierte en destrucción. Jesús mismo reafirmó el principio del Edén cuando dijo: «El que me ama, mi palabra guardará». Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y también: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Obedecer no es religión muerta, es comunión viva, es caminar en el orden del reino, es amar a Dios en hechos y en verdad. El primer mandato, entonces, no fue anulado por la gracia, sino profundizado, porque en Cristo ya no obedecemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. Pero la esencia no cambia. La obediencia es la marca de los hijos. El apóstol Juan lo declara con claridad: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso». Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Así como un fruto comido fuera de la voluntad de Dios trajo muerte, también cada acto de obediencia hoy produce vida, autoridad espiritual y acceso al favor divino. Porque cada vez que decimos no al fruto prohibido, estamos diciendo sí a la vida eterna. Y esto no es por fuerza humana, sino por el Espíritu que habita en los redimidos. Él nos capacita para discernir el árbol correcto, para ver más allá de la apariencia, para vencer la seducción, para obedecer cuando todo en la carne clama por rebelión. La obediencia como restauración del Edén perdido. Cuando Adán y Eva quebrantaron el primer mandato, perdieron más que el huerto, perdieron el estado original del alma, la comunión ininterrumpida con Dios, la paz interior que proviene de la inocencia, la cobertura de su gloria y el acceso directo a la vida eterna. El Edén no era solo un lugar físico, era una atmósfera espiritual, era el cielo en la tierra. Desde ese momento la humanidad ha vivido como exiliada, con el alma marcada por una nostalgia invisible, el deseo de regresar al principio. Ese anhelo no es meramente emocional, es espiritual, y aunque muchos lo buscan en filosofías, placeres o religión vacía, solo puede ser satisfecho por una cosa: obediencia genuina nacida del amor a Dios. La restauración del Edén no será por obras humanas, no será por mérito, será por un corazón vuelto a Dios, quebrantado, sensible, obediente, porque cada mandato que el hombre obedece por amor es un paso de regreso al lugar del cual fuimos expulsados. En Jesucristo, el segundo Adán, vemos cumplida esta restauración, donde el primer hombre cayó por desobedecer en un huerto, el Hijo del Hombre venció por obedecer en otro huerto, Getsemaní. Allí, con gotas de sudor como sangre, Jesús no buscó su voluntad, sino la del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 42. Esa obediencia perfecta quebró la maldición del primer mandato roto, y ahora todo aquel que está en Cristo no solo es perdonado, sino empoderado para volver a caminar en obediencia. Por eso la vida del creyente verdadero no se mide por cuántas promesas reclama, sino por cuántos mandamientos guarda con gozo y reverencia.
No se trata de legalismo, se trata de amor. El que ama a Dios obedece. El que obedece permanece. Y el que permanece da fruto. El árbol de la ciencia del bien y del mal sigue existiendo como símbolo espiritual. Cada día lo encontramos disfrazado en decisiones, caminos, pensamientos, y cada día el Espíritu Santo susurra la misma instrucción del principio. No toques, no comas, no sigas ese camino. La obediencia hoy no es una regla muerta. Es una llave viva que abre el acceso a la presencia de Dios, que restaura la gloria perdida, que revierte el juicio, que trae vida abundante y que nos alinea con el diseño original del Creador. Porque el verdadero regreso al Edén no es físico, es espiritual, es vivir bajo la voz de Dios, caminar en su voluntad y rechazar cualquier fruto que Él no ha autorizado, aunque parezca deseable a los ojos. La serpiente sigue hablando en este tiempo, susurrando viejas mentiras con nuevos ropajes, pero también la voz del Espíritu sigue hablando, como en el principio, llamando al hombre a obedecer, a confiar, a rendirse. Y cada vez que elegimos obedecer, aunque no entendamos, estamos honrando ese primer mandato, estamos volviendo a casa, el mandato que inaugura el camino de la vida. Desde el comienzo Dios no construyó su relación con el hombre sobre emociones, sino sobre palabra y obediencia. El primer mandato fue claro, y su violación reveló que la vida espiritual no depende de cuánto Dios nos ama, sino de cuánto respondemos a ese amor con fidelidad. No tocarás el árbol prohibido no fue simplemente una prueba, fue la piedra angular de un principio eterno, que el hombre vive no solo por lo que recibe, sino por la voz a la que decide obedecer. Y esa elección entre obediencia o desobediencia ha sido, es y será la clave de la existencia espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, lo dijo así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Volver al principio es volver a este entendimiento. No basta con orar, ayunar, congregarse o proclamar. Si no hay obediencia, todo es fachada. El mismo Jesús preguntó con tristeza: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. El verdadero hijo, el verdadero discípulo, no busca los árboles prohibidos aunque parezcan agradables a los ojos. El verdadero hijo honra la voz del Padre por encima de sus sentidos. Vive por fe, no por vista. Escoge lo correcto aunque lo prohibido sea más fácil, más inmediato, más deseable. Y he aquí el gran misterio. En cada obediencia pequeña se gana una batalla eterna. Cuando el alma dice no al pecado, está diciendo sí a la eternidad. Está regresando espiritualmente al huerto. Está entrando en el descanso de Dios. Está participando de la naturaleza divina. Está abrazando la cruz que rompe el ciclo del Edén. Deseo, desobediencia, vergüenza, muerte. Hoy el árbol prohibido tiene otros nombres: orgullo, lujuria, avaricia, rebelión, mentira, idolatría, pero el principio es el mismo, y también la promesa es la misma: el que obedece vivirá. Dios sigue hablando. Su voz no ha cambiado. El mandato no ha perdido vigencia, y su recompensa sigue siendo vida, comunión, acceso al árbol verdadero, Jesucristo, el árbol de la vida. El libro del Apocalipsis cierra el ciclo iniciado en Génesis. Allí, al final de todas las cosas, leemos: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Notas el milagro? El árbol que fue cerrado en el principio será abierto en el fin, pero solo a los vencedores.
¿Y quiénes son los vencedores? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así termina esta revelación. El primer mandato no fue abolido por la cruz, fue redimido por ella. Y ahora cada creyente tiene la oportunidad de honrarlo cada día, viviendo por la voz de Dios y no por el fruto del mundo. Porque en el principio fue el mandato, en el final la recompensa, y en el medio la cruz. Obedece, vence y vivirás.